Saludos. En esta exposición se presentará el diseño de un amplificador operacional mediante la herramienta de simulación de circuitos LTSpice. Esto para el proyecto final del curso Circuitos Discretos del Instituto Tecnológico de Costa Rica, realizado por Valesca Blanco, su servidora, Justin Fernández, Jimena León y David Medina. En este proyecto se dimensiona tanto el ancho como el largo de cada uno de los transistores que conforman un amplificador operacional, como se puede observar en la imagen. Además de eso, se obtiene la ganancia y el ancho de banda del amplificador. Este diseño se realiza con el apoyo del programa de simulación de circuitos LTSpice. Y finalmente se calcula la ganancia y se compara con el valor obtenido mediante simulación, así como el valor obtenido mediante cálculos para observar la dispersión de los datos. Como objetivos, este proyecto tiene diseñar un amplificador operacional en LTSpice mediante la dimensión de largo y ancho de todos sus transistores. Por otro lado, otro objetivo es obtener la ganancia del lazo abierto del amplificador operacional en función de la frecuencia. Buenas, mi nombre es David Medina y voy a explicar cómo se realizaron los cálculos teóricos para, en este caso, el dimensionamiento de los transistores. El objetivo del proyecto es poder dimensionar los transistores, el largo y el ancho del canal de los transistores M7 y M8. Eh, las dimensiones de los otros transistores ya fueron provistas en el enunciado del proyecto. Entonces, para poder llegar a esto hay que analizar un poco de cómo está, digamos, funcionando el circuito o las topologías que hay. La principal es el espejo de corriente entre M5 y M8, que se muestra acá, M5 y M8. Esto define cuál va a ser el dimensionamiento de estos canales, cuál va a ser las corrientes que van a pasar por cada uno de los demás transistores. Tenemos ciertas, digamos, requerimientos o limitaciones que se nos presentan en el enunciado que hay que cumplir. Entonces, para esto se van a realizar los siguientes cálculos. Bueno, el primer requerimiento es que por M7, que es el transistor de acá arriba, tiene que pasar una corriente de 100 microamperios. Y el otro, digamos, limitación que tenemos es que la corriente de referencia que alimenta al espejo de corriente es de 45 microamperios. Esta corriente va a ser la corriente estable o que es muy buena, con el que se va a polarizar el resto del circuito o el amplificador operacional. Bueno, entonces para comenzar con las ecuaciones, tenemos que la corriente de copia, que es la que ocupamos en M7 y M8, como está de serie de la misma corriente, va a ser n veces la corriente de referencia. Ahora bien, este parámetro o factor n está directamente relacionado con el ancho y el largo de los transistores que componen el espejo de corriente, M5 y M8. M5 está conectado de colector a base, de drain a gate, formando una topología como si estuviese conectado como un diodo. Y la corriente de copia va a ser la que pasa por estos transistores. Entonces, el W entre L de M8 sobre el W entre L de M5 por la corriente de referencia que tenemos de 45 microamperios, despejando la incógnita que tenemos, que es el W de M8, tenemos que al final nos quedan los 100 microamperios que ocupamos, la corriente, digamos, de copia, sobre la corriente de referencia por 3.2 micrómetros. Acá se cancelan los microamperios y queda un ancho de canal de 7,11 micrómetros. Eso para el dimensionamiento de M8. Entonces ya con M8 dimensionado, cumplimos con el requerimiento de que pasen 100 microamperios por M7, copiado, digamos, de la corriente de referencia de 45 microamperios. Y con esto ya se dimensiona M8. Después, la otra incógnita que tenemos es M7. Sin embargo, para esto se va a hacer un cálculo experimental, ya que se debe cumplir con el ancho de canal, digamos, efectivo del transistor, ya que
no importa el ancho que pongamos, siempre va a pasar esa corriente. Lo que ocupamos saber es cuál es ese ancho, digamos, efectivo. Y eso se va a hacer mediante un cálculo paramétrico en el simulador de LTSpice. Bueno, ahora siguiendo con la parte de respuesta en frecuencia para la ganancia de banda plana en su forma teórica, se debe considerar que esta ganancia de banda plana se puede calcular como el producto de la topología de fase común, de seguidor común que se forma con M7 y M8, eso por el producto de la ganancia que se obtiene en el par diferencial. Y también, ¿verdad? Por parte teórica, sabemos que para una topología de seguidor común, la fórmula está dada como la transconductancia por el producto de su respectivo RO. En este caso se forma un paralelo entre RO7 y RO8. Y en el caso del par diferencial es muy similar, pero se considera la transconductancia del 8 y los que quedan en ROUT son RO4 y RO2, que son las resistencias que dan en este caso. Como no tenemos ninguno de estos valores, se necesitan calcular y para calcularlos, en el caso de la transconductancia del MOSFET 7, como es un MOSFET de tipo P, se usa la fórmula aquí presente. Y en el caso del MOSFET del M8, que es un MOSFET de tipo N, se utilizaría la KN respectiva, pero la fórmula se mantiene. Una vez calculado esto, se puede también proceder a calcular cada uno de los RO, que básicamente es uno entre la longitud del largo de canal por el producto de su respectiva corriente de drain. Una vez hecho todos esos cálculos, es posible sacar los valores individuales tanto de la ganancia para la topología de seguidor común y para el caso del par diferencial. Al multiplicarlo se obtiene una ganancia de banda plana de 19.26 por 10 a la 3. Pero como queremos esta ganancia en una forma de decibeles, al transformarla se obtienen 85.69 decibeles. Ahora se explicarán los resultados de las simulaciones. En primer lugar, para obtener el ancho del transistor M8, se realizó una simulación paramétrica y se cubrieron valores de ancho en un rango de más o menos 5 micrómetros, tomando como eje central, por decirlo así, el valor teórico calculado anteriormente. Se graficó la corriente total en este amplificador, la cual está en el nodo de VDDA. Con este valor, lo que se podría saber es cuál valor de ancho llevaba a dicha corriente. Es un parámetro de fácil acceso para conocer este ancho. La corriente teórica resultó ser 190 microamperios y se buscó este punto en la gráfica y resultó que el valor del ancho que permitía dicha corriente sería de 6.87 micrómetros para el transistor M8. En cuanto a la obtención del ancho para el transistor M7, también se realizó una simulación paramétrica, pero esta vez se graficó la tensión a la salida y se buscó el punto en donde esta tensión fuese cero, porque allí estaría el valor del ancho de este transistor. Se determinó que dicho valor sería de 4.99 micrómetros, permitiendo un valor de aproximadamente 0 voltios. Hay que tomar en cuenta que, como se utilizaron los cursores del software de LTSpice, existe un cierto porcentaje de error porque al hacer clic en cierto punto no es exacto, pero es un valor bastante aproximado. Seguidamente se obtuvo la respuesta en frecuencia del amplificador y para eso se graficó la tensión de salida entre la tensión de entrada. Se obtuvo que la ganancia de banda plana, es decir, la ganancia máxima del amplificador, sería de 86.38 decibeles en las frecuencias más bajas. Y finalmente lo que se obtuvo fue el ancho de banda, pero para eso primero se obtuvo la frecuencia de corte. La frecuencia de corte es donde ya la ganancia empieza a disminuir
y sería precisamente en 20.19 kHz aproximadamente. Y como la ganancia desde un principio fue máxima, entonces se determinó que el ancho de banda sería, bueno, precisamente 20.19 kHz, eh, porque no hay un valor, no hay un valor anteriormente u otra frecuencia de corte en un punto anterior, por lo cual ese sería el ancho de banda. Finalmente, en este punto se obtuvieron un par de conclusiones en el trabajo desarrollado, entre ellas que el software DLT Spice representa una herramienta útil para lo que es el diseño de nuevos componentes a partir de componentes desde cero o de modelos ya existentes en el cual se pueden variar algunos parámetros. Ok, además que el amplificador operacional desarrollado resultó de forma esperada con un ancho de banda útil para aplicaciones electrónicas prácticas. Y en el caso de este que se desarrollamos, funciona para frecuencias bajas, menores a los 20.000 Hz, y para frecuencias mayores a 20.000 Hz no se puede garantizar su respuesta, ya que representa un comportamiento decadente, por lo cual no es un rango de frecuencias para el cual debería utilizar dicho amplificador. También algo importante a mencionar es que las variaciones en las dimensiones del canal pueden afectar negativa o positivamente a la respuesta del circuito, véase ganancia o, o la ganancia o el ancho de banda del circuito. Y de esta forma, según se seleccionen dichas dimensiones, se puede obtener una diversidad de amplificadores operacionales según para las prácticas que se deseen. Y un dato importante a mencionar es que la selección de la tecnología es bastante importante si se quiere que esos circuitos o amplificadores operacionales tengan una capacidad de adaptación con el fin de que puedan ser diseños duraderos. Eso es algo bastante importante que se destaca. Y muchísimas gracias por su atención y hasta luego.